Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando García Brán, soy médico forense, soy abogado y actualmente soy estudiante de la licenciatura ejecutiva en la Universidad del Valle de México. El día de hoy vamos a presentarles cuál es el método de estudio de la psicología y cuáles son los campos de aplicación de la psicología. Es interesante que podamos abordar este tema, ya que ustedes saben lo que me apasiona este tema, principalmente pues en el campo de la psicología clínica. Hace muchos años yo tenía la intención de estudiar la carrera de salud mental dentro del campo de la medicina y pues la vida me llevó a otros horizontes. En la actualidad tengo la oportunidad de volver a estudiar la mente, la psicología, pero precisamente vamos a hablar de ella en un tono un poquito más didáctico. La psicología estudia principalmente la mente, la conducta y las emociones. Yo normalmente les hago la mnemotecnia de MEC, de mente, emociones y conducta, para que sea un poco más fácil, tanto para los estudiantes como para las personas que no están involucradas en el campo de la psicología o en el campo de la medicina, poder entender más o menos qué es lo que estudia la psicología. Principalmente la psicología va a estudiar esa mente, esa conducta y esas emociones en relación a los estímulos tanto internos como externos que puede tener una persona. Van a estudiar también el carácter, la personalidad, la forma de organizarse o la forma de relacionarse o interactuar. Es importante señalar que los psicólogos normalmente tienen la capacidad de desarrollar este tipo de conocimiento, ya que estudian esas conductas diferente manera. Y ya que la estudian de diferente manera, se dan cuenta de cuáles son las respuestas que la gente tiene con ciertos condicionamientos, con ciertas presiones sociales, con ciertas presiones incluso económicas o incluso de publicidad. Entonces, la psicología va a estudiar esa mente, esa conducta y esas emociones en relación con los estímulos externos, con los estímulos internos, pero también vamos a encontrar que algunas cosas aparentemente pueden tener una relación tanto paradójica o como irónica, como se pudiera presentar, a pesar de que el carácter y las emociones se pueden predecir de cierta forma mediante el estudio de la psicología. Gracias a estas situaciones, pues existen muchos tipos de psicólogos en los cuales van a haber distintos campos de aplicación de la psicología. En sí, en todas se van a estudiar mente, conducta y emociones, pero vamos a encontrar diversos campos donde podemos encontrar áreas un poco más específicas, es decir, saber más y más sobre menos y menos. Como les mencionaba, uno de los principales campos para mí como objeto de estudio a nivel médico es la psicología clínica. La psicología clínica tiene una aplicación importante en todos los procesos médico-paciente. Es importante que una persona que está dentro de los cuidados sanitarios o dentro de la carrera de la salud, que es la psicología también, tenga la habilidad de poder interactuar con las personas de una forma más profunda que el resto de los terapeutas. Un médico tiene la capacidad, pero no, a veces no tiene, digamos, la simetría o la conexión que puede tener un psicólogo. Un psicólogo no es tu amigo, un psicólogo es una persona profesional que va a ayudarte recibiendo esa información, decodificándola y devolviéndotela de una forma que la puedas entender. En ocasiones hacen sugerencias, en ocasiones solamente escuchan. Los psicólogos clínicos generalmente se insertan en áreas como los hospitales, en áreas como los consultorios o en áreas relacionadas con algún campo de la medicina o en algún campo, por ejemplo, de la nutrición. Existe psicología en la nutrición que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tenemos otra área de la psicología que es la psicoterapia. Los psicoterapeutas, a través del psicoanálisis o alguna otra técnica de introspección, hacen que la persona pueda encontrar recuerdos o memorias en los que se basan sus conductas actuales. Bueno, es un campo de estudio interesante, tal vez uno de los primeros campos de estudio que tuvo la psicología después que el neurólogo Sigmund Freud empezó a desarrollar este estudio de mente, conducta y emociones. El psicólogo de la educación. Es importante, la psicología del desarrollo, encontrar las partes en las que hay una cronología entre el desarrollo y las etapas en las que una persona se va humanizando o se va hominizando, el proceso en el cual este ser humano intelige un conocimiento y cómo va pasando a través de estas etapas para poder educarse, para poder formar ese conocimiento y transformarlo en una conducta, ¿sí? O que las emociones relacionadas con esas conductas puedan ser entendidas de acuerdo a una socialización.
La psicología experimental. La psicología experimental tal vez es un campo un tanto abandonado, aparentemente, aunque en realidad se realizan muchos experimentos. Tal vez los experimentos como por ejemplo los placebos ciego simple, doble ciego, son experimentos más que nada psicológicos, más que farmacológicos. Entonces existe psicología experimental a muchos niveles, en la actualidad se ha desechado un poco por cuestiones éticas, morales y de derechos humanos, pero todavía existe como tal y se sigue aplicando de cierta forma. La neuropsicología. En cuanto a la neuropsicología, existen bases neurológicas que están relacionadas con la conducta, en las cuales deficiencias de una proteína, deficiencias de un neurotransmisor, deficiencias de una hormona, como por ejemplo el caso de la hormona tiroidea, tiene importantes repercusiones en el comportamiento de una persona. Por ejemplo, si en neuropsicología se habla de que en el hipotiroidismo, porque existe una disminución importante de la hormona tiroidea, se delta en un retraso mental, pues tenemos que hablar de que la neuropsicología impacta importantemente en esa mente, en esa conducta y en esas emociones del individuo a estudiar. En el caso de la psicología social se estudian precisamente todos esos fenómenos, no solamente bio, sino psicosociales, en los cuales la persona va a mostrar su carácter, va a relacionarse con otras personas y va a actuar de acuerdo a esos estímulos externos o internos que tenga en relación a las personas con las que se relaciona. Entonces la psicología social va a demostrar o va a experimentar o va a hacer hipótesis de acuerdo a cómo la persona empieza a relacionarse y cómo es que convierte esa interacción con otras personas en una conducta, en una emoción, o bien en un deseo, en un objetivo, ¿sí? En una misión. Cómo se socializa, cómo se racionaliza esa interacción con los demás, ¿sí? Psicología organizacional. A veces la psicología trabaja más en función de la rentabilidad que pueda tener una actividad. Por ejemplo, en el caso de la psicología organizacional, se busca que todos esos individuos que trabajan en común, por ejemplo en una empresa, por ejemplo en un equipo, por ejemplo en una familia, esta organización de varias personas se forme de forma sistémica en un objetivo común, en una actitud común, en un carácter parecido o similar, como en el caso de una cultura. ¿Sí? Entonces la psicología organizacional nos va a ayudar a que se busque a través de, por ejemplo, los recursos humanos o a través de, por ejemplo, personajes líderes en cada una de las áreas, que se siga más o menos el mismo patrón de comportamiento, de conducta y de emociones en una organización. Puede ser institucional, puede ser empresa, puede ser de alguna otra índole. Entonces, en el caso de la psicología pudiera ser en áreas de la salud, en áreas sanitarias. Esa psicología organizacional digamos, se transforma siempre en un comportamiento social único y debe ser normalmente uniforme. Si no es uniforme, pues no estamos hablando de una organización como tal. En cuanto a la psicología criminal, hay una rama de la criminalística que es la criminología. La criminología precisamente estudia la conducta o los fenómenos en los cuales se va a predecir un comportamiento criminal. ¿Sí? Entonces es importante que señalemos las diferencias en cuanto a la criminología y la psicología criminal. Podríamos definir la psicología como tal, como la predicción de una conducta, y la psicología criminal podríamos decir a partir de que se presenta una personalidad o por ejemplo existe una persona, un trastorno, una enfermedad como tal que lo lleva a tener un comportamiento aberrante o en este caso delictuoso, y cómo se va a transformar o cuál es la evolución de esa mente o esa conducta o esas emociones en las que está viviendo la persona que comete un crimen, que comete un delito. Porque para una persona en algún lugar del mundo algo es un delito y para la otra no. Y en la mente esa información se va a traducir de formas muy distintas. La psicología forense. Bueno, yo como médico forense trabajé muchos años con psicólogos forenses y es la manera en la que ellos pueden abordar una narrativa, por ejemplo, de un hecho, de un acto, de una intervención, en los cuales podemos obtener información que puede ser traducida en un peritaje que nos pueda servir a nivel jurídico. Entonces es importante, es un poco diferente, pero nos sirve también para perfilar, nos sirve para encontrar, por ejemplo, una probable víctima, una víctima que no está tomada en cuenta, alguien que se victimiza, alguien que, por ejemplo, tiene el síndrome de Munchausen o trastornos facticios que imitan a una víctima. Entonces es muy importante que en la psicología forense tengan la capacidad o la habilidad de detectarlo.
Hay baterías de interrogatorios, hay, por ejemplo, formas o metodologías para llevar una consulta, para realizar, por ejemplo, un peritaje o una información. Es interesante que estos psicólogos no tienen la capacidad de estar viendo frecuentemente a sus pacientes, lo ven a veces en una sola ocasión, una sola vez en su vida, y con eso emiten un peritaje que habla de toda la vida del paciente. Entonces es interesante también en el caso de la psicología forense hablar de estas cosas. Psicólogos del deporte, actualmente pues existen cada vez más psicólogos del deporte, porque el hecho de que los entrenadores y coaches del pasado empiecen a utilizar técnicas de psicología para mejorar el rendimiento y este funcione o modifique por lo menos el comportamiento de un equipo, el comportamiento de un individuo que practica un deporte de alto rendimiento o de mediano o bajo rendimiento. Ni siquiera tiene que ser un profesional, simplemente que desarrolle un poco de psicología para mejorar su duración, su estamina, su rendimiento, su performance, ¿sale? Velocidad, fuerza, o a veces lo que van a reducir son lesiones. Entonces es importante hacer una perspectiva de cuál es la misión o el objetivo de ese psicólogo del deporte para que pueda aplicarse en mente, conducta y emociones también. Hay muchos en la actualidad misceláneos, como por ejemplo el caso del coaching en los juegos, como el caso, por ejemplo, del coaching en la meditación, en el caso del coaching, por ejemplo, en el marketing o en la política. Me llamaba mucho la atención el caso de Luis Costa Bonino, era, por ejemplo, el asesor político de López Obrador y también fue el asesor político de José Mujica en Uruguay. Entonces es interesante cómo se aplican ciertos modelos o funciones de marketing político mediante el uso de la psicología para poder llegar a ciertas audiencias, para poder modificar un comportamiento, una conducta o unas emociones dentro de la audiencia a la que ellos quieren llegar. Pues básicamente esos son los tipos de psicología, tal vez hay unos otros que se nos están quedando, existen otras áreas de la psicología en las cuales existen campos de trabajo, campos o giros profesionales diferentes, pero bueno, el día de hoy vamos a abordar estos a nivel superficial y más adelante en un siguiente programa pues tendremos un poco más de aportes. Me da mucho gusto saludarlos, quiero mandarles un saludo, un abrazo cálido y afectuoso y pues nos vemos en la siguiente.